En esta noche vamos a hablar algo acerca de la geología y el diluvio, y también vamos a concluir en esta noche con el nuevo mundo o las condiciones climatológicas y físicas que prevalecieron después del diluvio universal. Antes de entrar a nuestro estudio, quiero hacer alguna observación en Génesis capítulo 7, versículo 11, acerca del significado del día 17, para pasar inmediatamente a las implicaciones geológicas y acabar con el nuevo mundo después del diluvio. En Génesis 7, versículo 11, es muy importante que nosotros observemos las fechas, porque son muy significativas a la luz de la palabra de Dios. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, el Espíritu Santo pone un énfasis particular en mencionar exactamente cuántos días. Ahora veremos por qué. A los 17 días del mes fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio comenzó a los días 17 del mes segundo, o sea, el mes segundo era el mes de Iyar, que es exactamente el mes de mayo de nuestro calendario. En el mes de mayo comenzó el diluvio, de acuerdo a Génesis 7:11. Y el día 17, también el 17 del mes segundo, el arca se posó sobre los montes del Ararat, que es Armenia, la frontera entre Rusia y Turquía. Dice Génesis 8, versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se seca la tierra. Luego vemos que en el día 17 del 11º mes, o sea, 9 meses después de que comenzó el diluvio, la paloma regresa con una rama de olivo en el pico, indicando que las plantas alrededor de la tierra vivas ya comenzaban a salir y el alimento necesario para la vida física era posible sobre la tierra. Génesis 8, del 5 al 12. Este día, pues, el día 17, se convierte en el día de la resurrección de la tierra, porque en este día exactamente comienzan el arca y sus ocupantes a ver la vida otra vez. Y esto es increíble, porque los judíos tenían dos calendarios, el calendario civil y el calendario religioso. El calendario civil, de acuerdo a los judíos, iniciaba con el mes de Tishri, que es el mes séptimo, el mes donde se llevó a cabo la crucifixión de Cristo, el día de Yom Kippur. Y el mes que Dios cambia es precisamente en Éxodo capítulo 12, versículo 2, después de un tiempo en que el judío tuvo un calendario con el mes de Tishri como el mes primero, Dios les cambia el calendario cuando comienza el Éxodo. Y el primer mes entonces, desde Éxodo capítulo 12, es el mes de Nisán. Y ahora Nisán es, en el calendario judío, marca el primer mes de su calendario religioso. Ahora bien, en Éxodo capítulo 12, versículo 2 en adelante, van ustedes a encontrar de que el día 14 moría el Cordero Pascual. Y exactamente 3 días después, 14 más 3, 17, resucita. Y así encontramos nosotros que es increíble porque Jesucristo se levanta dentro exactamente a los 17 días del mes de Nisán o del mes séptimo del diluvio, que era Tishri,
antes de que se cambiara el calendario de los judíos. El 7º mes del año civil judío, años más tarde, es el primer mes del año religioso y la Pascua se establece el día 14 de este mes. Cristo, nuestra Pascua, fue resucitado y sacrificado, pero resucita 3 días más en el día 17 del calendario civil de los judíos. Por eso casi la mayor parte de los teólogos están de acuerdo en que cuando Cristo venga por nosotros, va a venir forzosamente de acuerdo al calendario judío en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, que es el mes de Tishri del calendario judío, el día de la expiación, es el único aniversario de las fiestas judías que falta por cumplirse para que podamos nosotros tener la seguridad que en ese mes viene Jesucristo al mundo. Ahora bien, Noé y su familia estuvieron en el arca ¿cuánto tiempo? 370 días. El año judío era de 360 días, no era de 365 como el nuestro, con fracciones de minutos y de horas y de segundos. Era de 360 días el calendario judío. Así que estuvieron 370 días, o sea, 1 año, 10 días dentro del arca. El arca se posa en las montañas del Ararat, lo que es actualmente Armenia, entre Turquía y Rusia, y las condiciones del tiempo, como los desarrollos de los glaciares continentales, los grandes flujos volcánicos y todos los movimientos de la corteza terrestre, tempestades violentas e inundaciones, continuaron durante siglos mientras la Tierra iba ajustándose gradualmente a las nuevas condiciones geológicas, biológicas e hidrológicas del planeta Tierra. Vamos en esta noche a presentarles a ustedes algunas evidencias científicas geológicas del diluvio universal que van a aplastar una vez más la teoría famosa de la evolución. Cualquier disciplina científica, amados hermanos, que exista y que tenga relación con la historia de la Tierra, como la geología, la arqueología y la paleontología, tienen forzosamente que dar plena consideración a los efectos extensísimos del diluvio en la interpretación de todos los datos con que ellos trabajan y manejan, si quieren los geólogos, arqueólogos o paleontólogos interpretar la historia de una forma legítima. O sea, yo no puedo ser geólogo, en otras palabras, yo no puedo ser arqueólogo ni paleontólogo si no estudio las estratos, las rocas sedimentarias y los fósiles a la luz de los acontecimientos cataclísmicos que la Tierra ha tenido en toda su historia. La implicación científica más importante del diluvio, el día que querramos tener algún debate en alguna universidad y que me inviten o que te inviten a ti algún día que tengas la oportunidad de probar con la evidencia más grande, la implicación más grande del diluvio, es y tiene que ver con los fósiles. Con los fósiles. Todas las rocas sedimentarias de la corteza terrestre en las áreas continentales, a través de los años, se han ido depositando en capas que se conocen geológicamente como estratos. Cuando encuentran un estrato, es un depósito de alguna roca sedimentaria que ha existido, y esto es posible por la sedimentación del agua en movimiento. Es lo que hace posible los estratos. Por esta razón, se les bautizó con el nombre de rocas sedimentarias. Muy bien. Dentro de estos sedimentos, o encerrados dentro de estos sedimentos, se encuentran animales
que muchas veces los han calificado como fósiles, y es el tema de nuestra conversación. Restos de animales que vivieron en otro tiempo en la tierra, encerrados en rocas sedimentarias o en estratos, se califican por la geología, la arqueología y la paleontología como fósiles. Muchas de estas clases de animales encontradas dentro de los fósiles han sido ya extinguidas. Cuando los científicos tratan de interpretar los fósiles como una prueba de la teoría de la evolución, dicen lo siguiente: los fósiles son indicadores de que la evolución gradual de los seres vivos, desde las formas más simples a las más complejas, ha tenido lugar. Bueno, esta es la aseveración de un científico que trata de, a través de un fósil o de los estratos, demostrar de que ha habido una evolución. Pero, amigo científico que me escuchas, existe una trágica y una seria mala interpretación y una falacia en la forma como está explicado los fósiles. Por la siguiente razón: los fósiles, por algo lógico y por lógica elemental, nos hablan de muerte, y en estas rocas que contienen literalmente millones de animales fosilizados, nos están hablando de muerte. La muerte, a su vez, dice la Biblia, nos habla de pecado y de qué cosa, y de juicio. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Según la Biblia, escuchen muy bien, la muerte no existía antes de Adán y de la maldición de Dios sobre la creación. Romanos 5:2. Por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Estos fósiles tienen que haber sido enterrados después de la caída de Adán. Vuelvo a repetir, porque antes de Adán no podían haber existido los fósiles, porque la muerte vino con Adán. Esto también significa que solo una muerte, escuchen y sigan con mucho cuidado esto, solo una muerte y sepultura en condiciones catastróficas puede explicar la mayor parte de los fósiles. Y la única catástrofe adecuada en dimensión, en variedad y en intensidad es la del diluvio universal mencionado en la palabra de Dios. Los fósiles no son la prueba de una larga historia y evolución en la Tierra, sino los fósiles, al contrario, son un testimonio del poder y del juicio de Dios sobre su creación. Es increíble que alguien pueda pensar, al encontrar un mamut encerrado dentro de un témpano grandísimo de hielo o dentro de una roca sedimentaria, y pueda decir que este mamut se quedó encerrado porque se murió y pasaron 20 días y después una roca vino y lo cubrió. Esto es imposible geológicamente, porque un mamut o cualquier animal que se muera, cuando se muere, la muerte nos habla de carroña, y hay animales de carroña que inmediatamente vienen y se comen todo, y los fósiles que han encontrado dentro petrificados han sido el resultado de que de repente algo pasó, un cataclismo pero repentino, que capturó a millones de animales en el mundo entero, y en el estado en que estaban los animales, así se quedaron petrificados como fósiles. Y esto ha sucedido únicamente a través del cataclismo mencionado en la palabra de Dios. Vean ustedes algunas pruebas científicas de que la columna geológica y sus fósiles son debidos a un diluvio universal. Número 1. La primera prueba científica es que las rocas sedimentarias contienen los fósiles sobre las cuales se basan las supuestas edades geológicas. Fueron depositadas a partir de aguas en movimiento siempre, después de haber sido transportadas allí por el agua
desde su origen. Ustedes muchos que no están muy relacionados con el lenguaje científico, los fósiles, etcétera, etcétera, les va a parecer un poco aburrido esto, pero vamos a salir rápido, pero es importante porque esto tienes que llevárselo a tu maestro de la universidad. En segundo lugar, la mayor parte de las formaciones geológicas son de tal carácter que requieren de fuerzas operativas mucho más intensas que las que se encuentran en el mundo moderno. Por ejemplo, miles de depósitos de grava y de arena son de tal dimensión que nunca pudieron haber sido producidos por los ríos modernos. 2. Muchas formaciones de rocas ígneas son infinitamente mayores que los volcanes modernos podrían formar a través de 50,000 explosiones. 3. Las formaciones que contienen carbón son mucho más vastas que las que se podrían formar con el material vegetal que hoy crece actualmente en los pantanos del mundo entero. 5. Las reservas del petróleo que están debajo de la tierra son tan extensas que no existe hasta 1996 ninguna teoría que explique satisfactoriamente su origen. 7. Los vastos depósitos de fósiles testifican de modo inequívoco en favor de una sepultura catastrófica repentina, vuelvo a repetir. Nunca la mayor parte de los fósiles pudieron haber sido preservados de otra manera, sino que habrían sido rápidamente destruidos por la descomposición, por los animales de la carroña, pues existen localidades, no sé si ustedes lo sepan, con millares, incluso millones de peces, reptiles, elefantes y rinocerontes que yacen enterrados en las rocas. Expliquen ustedes, señores geólogos que escuchan esta conferencia, de qué forma un león puede quedar petrificado dentro de una roca o dentro de una montaña si no es a través de un cataclismo repentino. Si viene una erupción de un volcán y el volcán cubre al león, inmediatamente la capa ígnea que cubre al león sería el producto de la volcanización, del azufre, la ceniza, de los materiales que pertenece al volcán. Sin embargo, encontramos animales petrificados en el mundo entero bajo diferentes sedimentaciones, bajo diferentes estratos. Y esto es lo que de una forma inequívoca nos demuestra que existió un cataclismo que sumió al mundo entero en algo trágico, como lo hemos leído en estos días. Y para acabar con la geología en esta noche, no sé cuántos de ustedes sepan el orden geológico o las edades geológicas que han sido dispuestas en orden cronológico, y los científicos han dicho, bueno, esta es la época cuaternaria, la época jurásica, etcétera, etcétera, pero les voy a dar a continuación el orden en que los geólogos han acomodado la historia en una forma cronológica. Número 1, los geólogos inician con la época cámbrica o cámbrico. Dicen que este es el inicio de la historia, o sea, aquí estaban contenidos los trilobites. No sé si han oído ustedes hablar de esta palabra. Los trilobites, los organismos más pequeños que han existido y otros organismos marinos simples. 2, la época de Ordovícico. 3, la época de Silúrico. 4, la época devónica, o sea, la edad de los peces. Después vino el período misisipiano. Después el pensilvánico, los primeros insectos. Después el pérmico, anfibios y primeros reptiles. Después el triásico, edad de los dinosaurios, con el que sigue el jurásico. Ustedes han oído la palabra Parque Jurásico o Jurassic Park en inglés, que hicieron una película. La palabra Jurásico, no sé cuántos han tenido la curiosidad de investigar por qué Jurásico, porque es la época
donde los geólogos atribuyen la época de los dinosaurios. Después del Jurásico sigue el Cretáceo, después el Terciario, edad de las aves y los mamíferos, y finalmente la época Cuaternaria, con la aparición del ser humano. Esta historial de fósiles constituye, de acuerdo a los geólogos, una evidencia a favor de la teoría de la evolución orgánica. Pero toda otra evidencia comúnmente citada por los científicos, como la anatomía comparada, las semejanzas embriológicas, la distribución geográfica, las mutaciones genéticas, etcétera, son estrictamente circunstanciales de la propia naturaleza. De modo que si los depósitos fósiles son principalmente procedentes de la época del diluvio, en vez, como dicen los geólogos ateos evolucionistas, de que vienen de millones de años de lucha evolutiva, toda la teoría de la evolución cae y entra en bancarrota. No es de extrañar que este concepto de las edades geológicas se ha defendido con tanto fervor, pero que la geología diluvial sea ridiculizada en las universidades del mundo sin permitirnos a nosotros presentarles la otra cara de la moneda. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 8, versículo 15 en adelante. Es precioso este estudio del diluvio de la época antediluviana y postdiluviana, porque muchos cristianos ignoran y no se han puesto a detener de la forma tan maravillosa en que el mundo comenzó a ser, ahora sí que resucitado, restaurado, transformado, cambiado, y cómo todos estos cambios geológicos, arqueológicos, paleontológicos, físicos, ciclos hidrológicos, anfibios, etcétera, etcétera, todo absolutamente está relacionado con la observación que los científicos actualmente hacen con microscopio, con la lupa y a través de laboratorios de ensayo, con las cosas que la Biblia nos menciona con una precisión absolutamente inspirada por Dios. Dice en Génesis 8, versículo 15, que entonces, cuando ya acabó el diluvio, veamos el nuevo mundo. Habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil, que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Vemos nosotros, amados hermanos, que el mundo, después del diluvio, fue muy diferente, era otra cosa aparte del mundo antes del diluvio. Antes de que Noé se metiera en el arca, era un mundo con ciertas características morales, gubernamentales, civiles, anárquicas. Había acabado el mundo en una catástrofe totalmente. La raza humana se había violentado, se había degenerado, los demonios habían acabado con la humanidad, y solo estas pocas personas fueron salvadas, y fueron guardadas y preservadas, y después de que pasó el juicio de Dios, fueron vueltas a depositar en el mismo planeta que vivimos, pero se abría delante de ellos un panorama totalmente diferente. El arca había servido como una especie de puente entre el antiguo y el nuevo mundo. Lo que los hizo brincar el juicio de Dios fue precisamente el arca. Las tierras que en el mundo antiguo habían estado llenas de animales, de gente, de vegetación, ahora delante de Noé estaban desnudas y desérticas. El aire, que antes había sido cálido y quieto, ahora en el nuevo mundo se movía en vientos persistentes y violentos.
el frío, que nunca había hecho frío antes del diluvio, comenzaba a azotar la ladera, precisamente la montaña donde reposaba el arca de Noé. Después Noé comenzó a ver cómo se formaban nubes en el cielo, un cielo que antes del diluvio había sido sereno, azul, tranquilo y apacible. Ahora comenzaban los elementos de la naturaleza, los cambios climatológicos a ser transformados totalmente. Las lluvias amenazaban la tierra con diversas inundaciones. Pero la tierra había sido purgada por las hordas salvajes y malvadas que la habían convertido en una jungla humana. Ahora Dios le daba otra oportunidad a la raza humana para empezar de nuevo. Exactamente, dice Génesis 8:15, cuando Dios le dice a Noé, ahora sal del arca, 1 año y 17 días antes le había dicho en Génesis 7:1, entra tú y toda tu casa al arca, y después le dice, sal tú y toda tu casa al arca. Vean ustedes las dos órdenes de Dios. La primera es, vengan y entren, y la otra es, salgan y vayan. Son exactamente las dos órdenes de Cristo a su iglesia. Jesús primero nos dice, vengan a mí, y cuando venimos a Él, nos dice, ahora vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. No podemos ser enviados sin antes haber venido a Él. Hasta que el ser humano viene a Cristo, hasta que entra al arca de la salvación, Cristo es el arca de nuestra salvación, entonces Dios nos dirá algún día, ahora salgan y vayan y prediquen este Evangelio a todo el mundo. Los animales en el arca estuvieron 370 días haciendo todas sus necesidades en el arca. Ustedes pueden imaginarse los malos olores dentro del arca. Sin embargo, a pesar de 300 días, 70 días de que Noé y su familia estuvieron todos los días oliendo, ¿verdad?, a lo que la vaca hacía, imagínense los dinosaurios, a lo que los toros, etcétera, etcétera, y toda la cosa que existía ahí en el arca, fue preferible oler malos olores 370 días que estar afuera en el juicio de Dios. Y así es exactamente también con la iglesia. Es preferible estar dentro de la iglesia con hipócritas, y oyendo y oliendo que el hermano ya hizo esto y que aquello, etcétera, etcétera. Es 1000 veces preferible aguantarse los olores durante un rato que estar afuera cuando Dios juzgue el mundo. Así que si alguna persona dice, no, ya no voy a la iglesia porque todos son hipócritas, y el mismo cantar de cantares, recuérdale al arca de Noé. Es mejor estar dentro y estar oliendo por algún ratito que pasar la eternidad con los hipócritas en el infierno. Así que más vale consecuentarlos aquí un poco de tiempo que estar toda la vida con ellos en el infierno. Los animales después son despertados de este letargo y este descanso, 370 días, un animal sin caminar, sin pastar, sin hacer nada más que estar comiendo lo que Noé les había juntado, tienen una orden: fructifiquen y multiplíquense. Todos los animales comienzan a bajar de las montañas del Ararat y descienden y comienzan a emigrar a los diferentes lugares en el planeta con ambientes apropiados de acuerdo a su naturaleza y necesidades particulares. Dice Génesis 8:19, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. De la misma manera, todas las tribus que hay ahorita en el mundo, mayas, quechuas, aztecas, etcétera, etcétera, cosacos, caucásicos, amarillos, negros, italianos, japoneses, todos absolutamente descienden de los 3 hijos de Noé. Dice Génesis 9, versículo 19, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos
fue llena toda la tierra. Las características físicas, pues, del planeta fueron cambiadas. El presente ciclo hidrológico que tenemos quedó establecido gradualmente, con la energía ahora de la radiación solar, que servía para hervir el agua y para elevarla a través de la evaporización de los océanos, y luego el vapor empujado por los vientos hacia el interior, condensándose en nubes y cayendo otra vez a la tierra en forma de precipitación pluvial o de nieve, comenzó a regresar a los océanos en forma de los ríos. En otras palabras, el ciclo hidrológico que ahorita tenemos era diferente al ciclo hidrológico que existía antes del diluvio. La edad de los hombres después del diluvio fue totalmente reducida, casi un 80%. Antes del diluvio vivían más de 1000 años, casi, porque las condiciones climatológicas, el ciclo hidrológico, la corteza terrestre era diferente absolutamente de las condiciones después del diluvio universal. Este presente ciclo hidrológico que prevalece en nuestro planeta actualmente y todas las maravillosas necesidades que nos ofrece para vivir, se mencionan en la Biblia con absoluta precisión científica. Veamos un ejemplo en el Salmo 33, versículo 7. Y dice el Salmo 33, 7, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. En el Salmo 135, versículo 7, la palabra de Dios nos vuelve a decir, 135, 7, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesucristo a Nicodemo? ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Esto es increíble porque la semana pasada leí en una revista llamada Time, americana, que están estudiando ya los científicos cómo se originan los huracanes, los tifones y los vientos. Están tratando de llegar al origen. No dice que ya llegaron. Y sin embargo, Cristo le dice a Nicodemo hace 2000 años, el viento no sabes de dónde viene ni de dónde va. Y hasta la fecha, ningún científico sabe ni de dónde viene ni dónde va. De repente los meteorólogos dicen, se está formando un viento en las costas de Miami que avanza a 150 kilómetros por hora, y dicen, y si sigue así, va contra las costas de Carolina del Norte. Pero de repente el viento es cambiado y está por otro lado, y nadie sabe quién hizo desviar su curso. Nadie sabe cómo se originó, y nadie sabe tampoco en la forma en que se originó. Exactamente como lo dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 135 que es Dios el que saca ¿de dónde? O sea, la Biblia nos dice que los vientos tienen un depósito, o sea que son guardados en algún lugar del universo. Y de ahí Dios les dice, ven viento, dirígete a esta parte, y el viento obedece a Dios. Por eso no se ha podido científicamente rastrear el origen de los vientos. Es increíble. Y veamos también en Isaías 55, versículo 10. Dice Isaías 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Vean ustedes aquí el ciclo hidrológico mencionado en Génesis 8 y 9. Desciende de los cielos la lluvia, desciende del cielo la nieve, y no regresa allá, riega la tierra. Después la tierra, germinada, produce. Y una vez que produce, la semilla, con el agua que cayó del cielo, da pan al que siembra y pan al que come. Todo este ciclo está controlado absoluta y totalmente por Dios. Vean ustedes los 6 cambios físicos en la tierra después del diluvio. 6
cambios físicos que el planeta sufrió después del diluvio. Número 1. Los océanos fueron mucho más extensos, puesto que ahora contenían toda el agua del diluvio. O sea que los océanos, tal como los conocemos ahorita, el océano Atlántico, el océano Pacífico, no eran iguales antes del diluvio, ni las masas continentales, como lo vamos a demostrar después. Número 2. El vapor termal había sido disipado, que existía antes del diluvio, y con ello surgieron las diferentes temperaturas que tenemos actualmente. Antes del diluvio no había cambios de temperatura, no había cambios climatológicos, permanecía estable el clima de la Tierra, era un clima perfecto. Ahora hasta en Cuernavaca hace calor. Número 3. Todas las cordilleras fueron levantadas y la topografía se hizo más brusca en los continentes postdiluvianos. O sea que todos los montes que vemos ahorita alrededor no estaban así antes del diluvio tampoco. Ahora hay mucho más elevación y hay más brusquedad en todas estas cordilleras en el mundo entero. Número 4. Los vientos y las tempestades sucedieron después del diluvio, así como la lluvia y la nieve. Antes del diluvio jamás hubo una tempestad, jamás había llovido, nunca había vientos, ni tornados, ni ciclones, ni huracanes. Esto fue después que fueron cambiados los climas en el mundo entero. Número 5. El ambiente de la Tierra fue más hostil al ser humano por las radiaciones estelares perjudiciales que ahora no eran filtradas por el dosel del vapor que existía antes del diluvio, lo que propició la disminución de la longevidad. Antes del diluvio, para que me entiendan, la Tierra estaba completamente cubierta con una capa como de vapor. Los rayos del sol entraban de una forma absolutamente perfecta, que no hacían absolutamente ningún daño a la piel ni tampoco al ser humano. Los científicos han descubierto que cuando nosotros envejecemos es por el deterioro o por la muerte de nuestras células. Dicen que cada 7 años el ser humano tiene enteramente una restauración nueva de células, los médicos. Así después del diluvio ya no había esa capa de vapor que existía antes. Ahora el sol comenzaba a entrar más directamente contra los habitantes del mundo, y esto fue un factor que disminuyó, repito, la longevidad. Y número 6, el suelo, que antes había sido inundado por las aguas, ahora comenzaba a germinar por medio de la germinación de semillas y de los retoños, de los troncos y de las raíces cercanas a la superficie. Antes del diluvio era toda vegetación, era una jungla preciosa, todo fue sepultado, todo fue muerto, los troncos que quedaron y que sacaron así su raíz, de ahí comenzaron otra vez a poblar la tierra con vegetación. Dice en Génesis 8, 21 al 22, que también Dios cambió no solo la topografía, no solo la ecología, no solo los océanos y las condiciones climatológicas, sino que Dios, después del diluvio, establece 4 estaciones diferentes de climas durante todo el año. La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y escuchen esto, las estaciones diferentes que el planeta Tierra tiene durante un año son una de las manifestaciones más grandes de la gracia de Dios después del diluvio. Dios pudo haber dejado puro invierno los 365 días. Dios pudo habernos dejado puro verano los 365 días. Pero Dios,
al incluir la variedad del clima durante los 4 épocas del año, nos daba a nosotros un descanso para que hubiera una variedad en las diferentes temperaturas del globo terráqueo. Dice Génesis 8, 21 y 22, Jehová percibió lo grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, o sea, la siembra, y la siega, o sea, la cosecha. No cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aunque el ciclo hidrológico iba a producir lluvias y a veces inundaciones, Dios promete en su santa palabra que jamás volverá este planeta a ser inundado en proporciones universales. ¿Saben ustedes cómo le llaman los científicos a esta regularidad de este ciclo hidrológico nuevo de la naturaleza? Los científicos le llaman el principio de la uniformidad, que fue instituido después del diluvio. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, y los cambios, de temperatura, el frío y el calor, el día y la noche, están controlados naturalmente ¿por quién? Bueno, claro, ¿verdad? Por el sol. El sol, Dios lo controla el sol. Pero todo está controlado por el sol, el sol tiene una rotación axial, y esto inclina y hace que la atmósfera contribuya a esta uniformidad de la naturaleza. Así que cuando los científicos se ponen a observar las estrellas, cuando los científicos comienzan a observar la ecología, cuando los científicos comienzan a estudiar los insectos, toda observación de cualquier disciplina científica se debe gracias al principio de la uniformidad. Si no hubiera una uniformidad en todos los cambios uniformes del globo terráqueo, sería imposible la observación ni tampoco la existencia de ninguna de las ciencias. Ahora bien, en Génesis 9, versículo 1, tenemos una revelación extraordinaria. Bendice Dios a Noé y a sus hijos y les dice, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Hermanos, comparen la orden de Dios a Noé, dada después del diluvio, con la orden que le dio originalmente Adán en Génesis 1:28. Comparemos las dos órdenes. Fíjense, antes del diluvio, lo que Dios le dice a Adán. Los bendijo Dios. Y les dice, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, ¿correcto? Compárenlo con Génesis 9:1. Es la misma orden hasta este momento. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Vamos bien? Pero vean ustedes que en Génesis 9:1 hasta ahí se detiene Dios. Porque antes del diluvio, Dios le dice en el versículo 28, el capítulo 1, a Adán, sojuzgar la tierra y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. En la primera observamos que la palabra sojuzgar, que significa en el hebreo gobernar, y señorear, que significa dominar, son omitidas, son canceladas, son excluidas en la segunda orden dada a Noé. ¿Por qué? Antes del diluvio, el hombre gobernaba y dominaba la tierra. Después del diluvio, el hombre pierde el gobierno
y el dominio de la tierra. ¿Por qué? Porque ahora Satanás tendría el dominio completo de este planeta. Primero de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. La palabra bajo en el griego es la palabra keimai, con K, que significa ser colocado bajo el poder o el control de algo o de alguien. Dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está colocado, está puesto bajo el control, bajo el dominio de un ser que se llama el maligno. En el griego esa palabra es poneros, con P. El maligno, poneros, el perverso. Ahora el hombre ya no ejercía autoridad completa sobre el reino animal. Había un temor, sí, manifiesto en los animales todavía hacia nosotros, pero ya no nos iban a obedecer ni a someterse. Dice Génesis 9, versículo 2, el temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ustedes han observado, hermanos, de qué forma los pájaros nos tienen miedo. ¿Y por qué no le tienen miedo a los hipopótamos si se les paran en la trompa? ¿No los han visto? Otros se les paran a las jirafas, otros hasta en la melena del león. Pero al ser humano, yo salgo a mi jardín y el pájaro se echan a volar. Yo no les he hecho nada. Hay veces que pasa un perro caminando por mi casa y si el perro no los agrede o no les hace nada, el pájaro tiene un instinto que sabe que el perro no lo está atacando y ahí se queda. Pero pasa un ser humano y se echan a volar. Casi todos los animales se esconden de nosotros. Los ratones no te soportan. A menos que ya estén educados y que ya estén domesticados, ¿verdad? Y los perros y todos los animales domésticos que tenemos, pero generalmente hablando, los animales por eso viven en cuevas, porque para ellos el más grande enemigo somos nosotros. Para nosotros ellos son los enemigos, para ellos nosotros somos su más grande enemigo. Ahora, aunque ellos nos iban a tener un miedo y un temor, no se iban a someter más que a través de nosotros usar la fuerza física. Antes del diluvio, los animales cuando estaban en el jardín del Edén, obedecían a Adán, obedecían a Eva, etcétera, etcétera, pero ahora el hombre perdía el control sobre el reino animal. Además, en Génesis 9:3, por primera vez se permite comer carne de animales. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Antes del diluvio, el ser humano era vegetariano. Comprobémoslo en Génesis capítulo 1. Antes del diluvio, el ser humano era vegetariano. Dice Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se habrá sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. O sea, tanto los hombres como los animales antes del diluvio eran vegetarianos. Los leones comían paja y comían hierbas. Y estas condiciones se repiten durante el milenio. Dice en Isaías 11 que el león comerá paja y ya no habrá ferocidad, ni tampoco se matarán unos a otros para ser carnívoros. Se acabará totalmente los animales carnívoros y nosotros regresaremos en el milenio a comer plantas, frutas y todo aquello que tenga semilla para comer. Pero además en Génesis 9, aunque el ser humano comienza a comer carne, se convierte en carnívoro por primera vez, se le hace una restricción
y una prohibición, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Las palabras vida y alma, hermanos en Cristo, son la misma palabra en el original hebreo, nepesh, que es el alma. Cuando dice en Levítico 17:11, la vida de la carne está en su sangre, ahí está diciendo, el alma está en la sangre. ¿Escucharon? Nepesh, la vida, está en la sangre. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿qué iba junto a su sangre? Su vida. Entregó su vida hasta la muerte. Al entregar su sangre, la vida salía. Y estaba totalmente entregando. Al entregar la vida, Jesús entregaba el alma. Absolutamente. La sangre, es importantísimo que comprendamos, es el líquido que tenemos dentro de nuestro cuerpo que ejecuta la función fisiológica de acarrear todas las sustancias químicas del alimento y del aire que sostienen nuestra vida. Cuando tú tomas Conflex, una manzana, un plátano o cochinita pibil, es la sangre la que lleva las vitamina A, la vitamina C del jugo de naranja que tomaste, o el agua de limón, las vitaminas, los minerales, es la sangre la que se encarga y como un río que baja desde tu cerebro hasta tus pies y lleva todas las vitaminas y las deposita, deja algo en el brazo, deja algo en el bíceps, deja algo en el cerebro. La sangre va depositando como si tuviera instrucciones, como si estuviera computarizado el flujo sanguíneo, de ir depositando en todo el cuerpo todas las cosas que necesitamos para poder vivir. Cuando tú haces ejercicio y corres en las mañanas y corres media hora o haces aeróbicos o estás en constante ejercicio, el oxígeno que entra purifica la sangre. Haz de cuenta que si fuera un caño que está lleno de así feo y lo metes bajo un chorro de agua y el agua hace que todo lo que está en el caño sea limpiado como si fuera una manguera a presión. Así actúa el aire. El aire actúa como un chorro a presión que entra y limpia nuestras venas. Las gentes que hacen ejercicio, que corren, que tienen ejercicios cardiovasculares y aeróbicos, son personas que duran más tiempo, no tienen problemas tan constantes como otras personas porque su sangre está limpia. Y si le agregas una buena dieta, pues tienes salud. ¿Qué es la salud? Es el resultado de lo que comemos y de lo que respiramos, nada más. Yo soy el resultado de lo que yo como y de lo que yo respiro. Si le metes a un carro, en lugar de gasolina, azúcar en el tanque de gasolina, ¿qué le pasa al carro? ¿Verdad? Se desviela. Cuando comienza el escape a echar humo, ya sabes que él tiene un problema, que está quemando aceite. ¿Cuántos de ustedes ya están quemando aceite desde hace cuánto? Hasta por las narices le sale el humo. Y si le agregas fumar, imagínate nada más, ya ves una persona que en lugar de que le salga, se mete el humo. Fíjense la autodestrucción del ser humano. Vean ustedes la irracionalidad del ser humano. En lugar de sacar y de limpiarnos, el ser humano, ándele, agarran el humo en el aire y se lo meten o neblina entubada en cigarros y se la fuman y entra a todo su sistema para taponear absolutamente pulmones, esófago, tráquea, los iones van a aparecer de elote, los que traigas al ratito de tanto cigarro que fumas. Dios le da al ser humano la sangre, o sea, la vida de un animal limpio, derramada sobre un altar sacrificial, era aceptado por Dios como un símbolo de la muerte sustitutoria del pecador culpable que merecía la muerte, pero que se le permitía vivir gracias al sacrificio de un animal que cubría los pecados, no perdonaba los pecados, cubría los pecados, no limpiaba los pecados. Solo la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de los animales del Antiguo Testamento cubría, la sangre de Cristo nos quita, extirpa absolutamente el pecado,
de nuestra vida diaria. Les voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta que yo tengo aquí una mancha en la camisa y entonces me tapo con el saco. Ya me borré la mancha, pero nadie me la ve, ¿verdad? ¿Por qué no me la ven? Porque la tengo tapada. Pero cuando viene Cristo, Él llega y entonces esta mancha no me la tapa. Cristo la mete en Faba Vivex y ahí la lava, y cuando saco la camisa me la puedo hacer así y ustedes pueden ver que ya no hay mancha. Antes andaba así. Hasta la cruz de Cristo la gente estuvo cubierta. La palabra kafar en el hebreo, que significa brea, con lo que cubrió Noé el arca, es la palabra que se usa para expiar. Antes de Cristo la gente era cubierta, eran puestos a su cuenta, su justicia. El Génesis 12, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. O sea, le fue puesto en su cuenta la justicia de Dios, pero no fue hecho un justo delante de Dios, como lo somos tú y yo por la sangre de Jesucristo. Desde entonces, Dios le deja claramente establecido al ser humano que ahora el ser humano iba a comenzar a entender que hasta que viniera el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tendrían ellos que comenzar a implicar en su vida religiosa, ceremonial, sacrificios de sangre. Dentro de 8 días vamos a estudiar el gobierno humano y la pena de muerte a la luz de la Biblia y las implicaciones de todos los gobiernos que existen en el mundo, porque el gobierno no se originó en Roma. Muchos estudiantes de jurisprudencia dicen, pues de acuerdo al derecho romano, y les enseñan jurisprudencia romana. Vamos a demostrar la clase que entra, no solamente el nuevo mundo, sino las leyes y las bases que dieron origen y principio a los gobiernos y a las naciones que ahora poblan nuestro planeta Tierra. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Bendita palabra de Dios que nos revela el origen de todas las cosas e instituciones, ciclos hidrológicos, cambios climatológicos, los estratos, las rocas sedimentarias y la respuesta a los problemas que la ciencia nunca podrá ofrecernos. Gracias, Señor, porque las cosas secretas pertenecen a ti. Pero tú nos has revelado tanto, que son innumerables tus maravillas. Oh Dios, nos asombramos de tu conocimiento y de tu sabiduría, porque solo tú eres santo, solo tú eres perfecto, solo tú eres bueno, solo tú eres fiel. Gracias a través de estas conferencias por ayudarnos a entender el universo, para poder entender la ciencia, los fracasos de la ciencia, las cosas buenas que la ciencia ha hecho también, pero también las limitaciones de la ciencia por ser humana. Te damos gracias, Padre, porque un científico cristiano es un científico que ha dado un paso gigantesco en sus investigaciones, porque ahora ya no puede quedarse encerrado, ahora ya tiene respuestas que ni el microscopio ni el telescopio le podrán dar jamás. La revelación que viene por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta noche por tu santa palabra, por tu paciencia y tu amor para con nosotros, y por recordarnos que otra vez volverás a juzgar al mundo en el día que tú vas a establecer, dando testimonio a todos que Jesucristo vive, que lo levantaste de los muertos y que Él será el juez próximo de la humanidad. En esta noche, recibe a Cristo por la fe en tu corazón. Amigo y amiga que nos visitas en esta noche, invita a Jesús a tu vida. Él es el poseedor de la sabiduría y del conocimiento. Fuera de Cristo todo es soberbia, envanecimiento, oscuridad de tinieblas en mentes pervertidas por el pecado. Cristo es la luz
Y si tú le sigues, ya no serás confundido jamás. Verás la luz, porque en su luz veremos la luz. En esta noche, si alguna persona quiere invitar a Cristo a su corazón, ahí desde tu lugar, te pido que lo hagas, repitiendo estas palabras. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Creo que tu Hijo Jesucristo pagó en una cruz por mis pecados, con su sangre, con su muerte, que a los 3 días lo levantaste de los muertos, y que ahora Él vive por los siglos de los siglos, para darme testimonio de su poder sobre la vida y sobre la muerte. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este momento, lávame con tu sangre de mis pecados, entra a ser mi Señor y mi Salvador, y muéstrame la verdad del universo. Dime de dónde vengo, dime quién soy, y hacia dónde va mi vida, porque quiero cobrar conciencia y tener significado de esta vida tan corta que me has dado, para conocerte, adorarte y glorificar tu santo nombre. En nombre de Jesús, te pido todas estas cosas, Señor, y te doy las gracias. Amén.